Bien, vamos a iniciar por explicar en qué consisten los listados de esquema. ¿Qué son los listados de esquema? Los listados de esquema son una opción que tiene Archicad en las herramientas de documentación que permite obtener reportes de los elementos modelados. Estos reportes van a ser similares a una hoja de Excel. Mediante filas y columnas vas a poder visualizar los datos de los elementos de modelo. Son dependientes de las opciones de una vista, por lo cual vas a poder filtrar a través de capas de visualización parcial de estructura y de otras opciones más, como las etapas de rehabilitación, los datos de los elementos que deseas cuantificar. Resumiendo, los esquemas son un medio interactivo y dinámico para obtener reportes de datos del modelo. Archicad tiene tres versiones: esquema de elementos, esquema de componentes y esquema de superficies. Esquema de elementos. Estos reportan las características básicas de los elementos, como son datos de geometría, altura, largo, área de caras, volumen. En ellos se pueden incluir apropiadamente propiedades y expresiones ligados a los parámetros generales y particulares de la herramienta. Esquema de componentes. Reportan las características básicas del modelo también, así como sus datos de geometría, pero están optimizados para dar la información de cada componente de los elementos compuestos. Se pueden listar componentes de perfiles básicos, compuestos y complejos, y van de la mano con las características del modelo referentes a las intersecciones que se forman utilizando las opciones que nos dan los materiales de construcción. Este esquema está pensado precisamente para eso, para reportar los materiales de construcción que forman parte de los compuestos y perfiles complejos. Esquema de superficies. Reportan las características básicas de los elementos también, así como también datos de geometría. Pueden dar la información de cada componente de los elementos compuestos también, pero están pensados para reportar las superficies expuestas. Las superficies expuestas son las superficies que van a estar visibles en el modelo. Este esquema me permite cuantificar los acabados o la pintura en el modelo. Conociendo entonces las características de los esquemas, es que podemos elegir cuál es el que nos conviene a nuestros intereses. Por ejemplo, si deseamos cuantificar o reportar las dimensiones de los elementos, utilizaremos la opción de esquema de elementos. Si deseamos cuantificar metros cuadrados de materiales o volúmenes de materiales, utilizaremos el esquema de componentes. Y si deseamos cuantificar lo que son pintura o acabados de cerámica, etc., utilizaríamos el esquema de superficies.